Padre Rubén Antonio González Medina, desde pequeño, tenía muy claro que quería ser un claretiano, ser un misionero. Recibió educación católica y el impulso de una serie de personas que de cierta manera proveyeron lo necesario para lograrlo. Hoy entrevistamos al obispo de la diócesis de Ponce en este programa especial de Noticias 13. No es la primera vez que conversamos, pero sí en un escenario un poco más tranquilo, no en una manifestación ni tampoco en una actividad de pueblo. ¿Cómo surge, para que nuestros amigos televidentes conozcan un poco más de su trayectoria, aunque no debe sorprender para los amigos del Canal 13 quién es Padre Rubén, pero para documentar quién era cuando niño, por ejemplo? Bueno, pues yo nací el 9 de febrero del año 1949. Mi papá se llamaba José Antonio González Padró, mi mamá Zoraida Medina de Agosto. Yo nací en Santurce, en Barrio Obrero, cerca de la iglesia del Carmen. Mi papá recién casado se mudaron hacia allá, así que en un hospital que ya no existe, por allí nací yo. Luego nos mudamos a Puerto Nuevo y en Puerto Nuevo pues pertenecía a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Estudié hasta tercer grado en el Colegio de la Guadalupe, kinder y pre-kinder, en una academia que se llamaba Jovet, y luego pasé a estudiar a la Academia Santa Mónica, de la cual me gradué en el año 1966. Quiere decir que tuvo una educación católica. Es correcto. Mi papá decía que la mejor herencia que le podía decir a sus hijos, dejar a sus hijos, era una buena educación. Mi papá trabajaba en la FHA, Federal Housing Administration, que entonces tenía las oficinas en la parada 22. Y buscando dónde ubicarnos, pues seleccionó la Academia Santa Mónica porque era bilingüe y mi papá decía que había que prepararse bien para el futuro y que por lo tanto una buena educación era la mejor herencia. Y yo resalto siempre esto porque en eso mi papá nos insistió mucho. Hay que prepararse bien, uno no sabe lo que es el futuro y en la medida que yo puedo, mi papá era de clase media, ¿verdad? No era un adinerado. Mi papá nació en Río Grande. Eran 11 hermanos, quedó huérfano muy pronto y entonces a él le correspondió como el hijo mayor asumir la responsabilidad de educar a los demás. Y fue interesante porque en sus años de joven pues tuvo que trabajar después que los otros hermanos se asentaron, entonces mi papá se desarrolla, estudia y consigue este trabajo. Mi mamá nació en Naguabo también, una mujer sencilla, humilde, no tenía estudios. Cuando vinimos a Puerto Nuevo, ya acabó su cuarto año, frente a la escuela donde vivíamos. Nosotros vivíamos en la calle Cojimar, en Puerto Nuevo, y en la en Eugenio María de Hostos, ella acabó su cuarto año. De ahí ingresó al Puerto Rico Junior College, a la universidad, y se graduó como maestra. Quiere decir que lo que su papá le inculcó, ellos lo pusieron en práctica también. Es correcto, eran gente sencilla, humilde, pero muy luchadores. Mi papá tenía un carácter, ¿verdad?, de aventurero, un carácter abierto, de compartir. Mi mamá, pues, muchos de ustedes la conocieron porque convivió conmigo hasta el año pasado. Y dos personas que se complementaron muy bien y desde su sencillez, desde su alegría, formaron esta familia. Yo tuve un hermano que también ya murió, se llamaba José Arnaldo, que también estudió en la Academia Santa Mónica y de ahí nos graduamos. Tuvo una educación católica, unos padres comprometidos, que se vio durante la formación de los hermanos de su progenitor y luego la familia que tuvo y que usted es parte de ella, le ayudó entonces a que usted entrara a la vida cristiana desde muy pequeño. Mi papá no era muy practicante de eso de ir a misa los domingos y todas esas cuestiones, pero era muy creyente y por lo menos para la Cuaresma siempre iba a la iglesia. Eso lo tenía. Mi mamá era la practicante fiel y en mi casa se rezaba el rosario por las tardes con mi mamá. Recibíamos, cuando vivíamos en Puerto Nuevo, la visita de la Virgen de Guadalupe, una urnita que visitaba. Por eso mi vida siempre ha estado muy ligada a la Virgen de Guadalupe y después diré por qué. Generalmente los acontecimientos que tocan mi vida vocacional giran en torno a la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, el compromiso social de ayudar era algo que en mi casa se vivía desde siempre. Mi papá era un hombre muy generoso, muy colaborador, siempre estaba preocupado de las personas, mi mamá lo mismo.
La vida activa de fe de mi mamá, sobre todo en los últimos años, se desempeñaba como catequista, como ministro de los enfermos, visitaba mucho los hospitales. En la parroquia que después nos mudamos, que es Santiago Iglesia, Inmaculado Corazón de María, que es donde yo conozco la congregación, ahí entonces se establece una relación mucho más profunda de compromiso o de acción de servicio en la iglesia. Su interés comenzó por la insistencia, le podemos decir de esa manera, a su mamá de estar un poco más activa que su papá, o sencillamente fue un llamado que usted sintió en algún momento de la adolescencia. Sí, fue un llamado... o incluso antes. Es interesante porque mis papás no eran de que tiene que ser cura o tiene que estar metido en la iglesia. No, eso, la misma educación que me dieron entonces en el colegio o en la Academia de Santa Mónica, las hermanas Josefina y los padres agustinos influyeron mucho. En aquel entonces la Academia de Santa Mónica la tenían bajo su dirección educativa las Josephine Sisters, las hermanas Josefinas de Brentwood. Y estas mujeres que en Puerto Rico son las formadoras de los obispos, porque cuando usted mira la trayectoria del cardenal Aponte Martínez, de Fremiot, de Ulises, de Roberto y de este servidor, esta generación de obispos, todos pasamos tocados por las manos de las hermanas Josefina. Por eso nosotros en nuestra educación le debemos mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, principios que te enseñaban las hermanas. El principio de la responsabilidad, de la honestidad. Recuerdo una hermana que decía, mira Rubén, si tú te copias en un examen, cosa que todos hacemos, ¿verdad? De vez en cuando, o alguna vez en la vida hemos hecho, ella te preguntaba y decía, Rubén, ¿tú te copiaste en el examen? Si tú le decías que no, ella volvía y te preguntaba, ¿tú estás seguro que tú no te estabas copiando? Si tú le decías, sí, hermana, me estaba copiando, ella decía, muy bien, no es correcto, pero ha sido honrado. Lo importante no es la nota, lo importante es la honradez, porque a mí lo que me interesa es formar los caracteres, el carácter de la persona. Luego, años más tarde, yo decía, ¿cómo estas monjas saben si uno se copia o no se copia? Pues claro, era muy interesante, ya de adulto uno, cuando uno regresa al aula de clase, y es que en el salón de clase nuestro, pues estaba el crucifijo en el centro, y había dos cuadros, uno de San José y uno del corazón de María, el corazón de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que la monja escribía en la pizarra, pero estaba mirándola. Por el reflejo. Por el reflejo. Entonces, sobre esas tácticas, después un adulto dice, ¿y cómo hacían las maestras? Claro, cuando después tú visitas y ya metido un poco en el plano de la educación, pues son las tácticas que vas aprendiendo. Pero a lo que voy es, ¿qué educación te daban las hermanas? Responsabilidad, honestidad, experiencia del Evangelio y sobre todo servicio. En la academia había una serie de clubes y ahí es donde yo empiezo un poco a descubrir la posibilidad de mi vida al servicio de la comunidad. Pertenecíamos al grupo de la Legión de María, por ejemplo, que siempre me gustó. Visitábamos la escuela de ciegos, visitábamos los hospitales cercanos como grupo de estudiantes. El arte, había un grupo de arte que a mí me encantaba y yo participaba en los dramas. El periódico escolar, también fui parte de esta experiencia. Incluso llegué a ser parte del Consejo de Estudiantes y como tesorero del Consejo de Estudiantes de la Academia, candidato a presidente del Consejo de Estudiantes. Todo este proceso de un muchacho sano, comprometido, que le gusta participar. El deporte, yo no era de los que practicaba el deporte, digamos, en la cancha, pero era de los animadores de los deportistas. Entonces, todo eso... De los fanáticos, de los que están pendientes a todo. Y vamos y gritamos y apoyamos, que más o menos después, en mi vida ministerial, es lo que estaba haciendo, gritándole a la gente, animándola, ¿verdad? Evidentemente las experiencias, el respeto a la autoridad de sus padres y la inquietud que tenía fueron esenciales para lograr que llegara al seminario en España, ese primer paso para convertirse en sacerdote. A regreso de la pausa, Padre Rubén Antonio González Medina nos habla del llamado de Dios y cómo él respondió. Esto es Noticias 13 en Entrevista a Fondo. De regreso a Noticias 13, Entrevista a Fondo. Padre Rubén Antonio González Medina tiene muy claro que Dios hizo el llamado, pero que él siguió el camino de servicio. Dios elige a quien quiere y en cualquier lugar. Yo tuve unos padres, una educación y allí fui, pero hemos tenido compañeros sacerdotes en otros ámbitos y Dios es el que da la llamada. La clave es si tú respondes. Luego hay un detalle que se complementa, que es la vida parroquial.
Cuando nosotros nos mudamos a Santiago Iglesia, la parroquia del Inmaculado Corazón de María, que entonces no se llamaba Corazón de María. Allí había una capillita que era Nuestra Señora del Camino, que pertenecía, esa capilla, a los padres franciscanos norteamericanos, que dependía de Santa María de los Ángeles. Tú recordarás, bueno, tú eras más joven, pero en fin, en esa área los franciscanos atendían Madre Cabriri, San Luis Rey, Santa María de los Ángeles y San Luis Rey, Santa María y Corazón, bueno, y Santa María del Camino. Eran como distintos sectores, ellos vivían en Santa María de los Ángeles y de ahí salían. En el año 1962, más o menos, surge todo el problema en República Dominicana con Trujillo y en Cuba con Fidel. Fueron expulsados 2 misioneros. Uno fue el padre Ángel Abad, que fue expulsado por Trujillo por una famosa carta pastoral que escribieron los obispos en contra del benefactor de la patria en aquel entonces. Y el padre Ángel Abad fue uno de los propulsores y distribuidores de esa carta. Eso le ganó el exilio y lo exilaron y vino a Puerto Rico. Los padres franciscanos le dieron acogida. Los claretianos, misioneros claretianos, habían estado por los años 32, 36 por ahí en la zona de Carolina, pero tuvieron que irse porque eran españoles y por el problema de las visas en aquel entonces no se las concedieron. Y eso al arzobispo Davis, como que era el que estaba entonces, pues como que no le había gustado porque se habían tenido que ir. Llega este padre Ángel Abad y el padre general de la congregación le dice, mira, en Puerto Rico no te puedes quedar porque los claretianos no tienen misión. El arzobispo, ¿verdad? Pues no nos ha dado. Y él dijo, yo voy a hablar con el arzobispo. Y que el padre Ángel Abad, un hombre muy decidido, y se le presentó al arzobispo y se hizo amigo del arzobispo, hicieron buena química, ¿verdad? Y como consecuencia de esto, pues se funda la comunidad y los padres franciscanos generosamente ceden esa sección, esa capilla, a la congregación de los claretianos. Estamos hablando 30 años después que abandonaron Puerto Rico. Es correcto, más o menos, ¿verdad? No tengo los datos precisos, pero más o menos para ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que el padre Francisco Martínez era expulsado de Cuba por Fidel Castro. Estaba el problema grande y expulsaron a un grupo de misioneros. El padre Francisco pasó por Puerto Rico, iba camino de Estados Unidos. Y se encontró con el padre Ángel que lo recibió. Y el padre Ángel le dijo, no te vayas, quédate, que Puerto Rico tiene los claretianos, tienen futuro, tú quédate aquí. Y entonces dice, pero es que el padre general, yo le escribo al padre general, no te apures. Y le escribe al general y entonces se queda el padre Francisco Martínez. Y son los 2 primeros claretianos que llegan. Yo estoy en esa comunidad parroquial, conozco al padre O'Connor, viene la transición y en una Semana Santa es que los claretianos asumen la parroquia y se le cambia el nombre. Estamos hablando de uno que venía de República Dominicana, otro que venía de Cuba. Pero curiosamente, la expulsión. Esto yo lo resalto en un detalle. Dice los padres de la iglesia que la sangre de los mártires, semilla de cristianos. Es decir, aquellos no llegaron al martirio cruento, pero fueron perseguidos por la fe. Y la generosidad de su llegada a Puerto Rico es lo que a nosotros como comunidad claretiana da vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en la parroquia. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía entonces 13 años, 14 por ahí. Sí, porque 2 años más tarde. En plena adolescencia. En adolescencia. Ahí empiezan a pasar los otros padres que van llegando, pues claro, la comunidad comienza a crecer, se funda entonces Bayamón y ahora este año se cumplen 50 años de la fundación de la parroquia de San Antonio María Claret. Se funda San José, que los dominicos cedían y se sectoriza. Fue cuando nacieron las parroquias, porque la parroquia de San Agustín y la parroquia de San Antonio María Claret nacieron juntas como parte de la sectorización. Los dominicos tenían entonces todo aquel sector y el señor cardenal hizo una sectorización de parroquia y nacen entre otras esas 2. Así yo conozco, me integro a los claretianos. En este camino de vida había un joven que se llamaba el padre José Rivas, que ingresaba a la comunidad. Muchos lo conocen con el nombre de Cusón, porque Cusón después fue párroco de Estela Mari. Entra a los claretianos, deja la comunidad de los claretianos y pasa al clero diocesano de San Juan. Okay. Y por eso es que Pero en ese ítem que estoy yo de adolescente pensando,
ya yo sentía un poco la inquietud vocacional y a mí me gustaba, realmente por gusto, ser dominico. ¿Por qué? Porque el espíritu de los dominicos que yo conocía de aquel entonces, era todo el grupo de dominicos jóvenes que había en la zona de Bayamón y Comerío, muy comprometidos en el ámbito de la iglesia, en el padrino social, la predicación siempre me llamó la atención. La forma de llevar el mensaje. Y a mí la vida de Santo Domingo de Guzmán me impactaba mucho. Además, el hábito de los dominicos es un hábito bonito. En aquel entonces usaban los hábitos blancos, la capa, todas estas cosas, toda esta escenografía. Bueno, pero ¿qué pasa? Que este Rivas, un día hablando conmigo, me entero que va a entrar a la comunidad, éramos buenos amigos, él era mayor que yo, lógicamente. Y me dice, Rubén, no te hagas dominico, hazte claretiano, mira esta comunidad, estos padres son más sencillos, no son monjes como aquellos que están encerrados. Además, Dios te llama a ser claretiano. Yo lo miré así, yo dije, ¿qué le pasa? Decía, en la escuela había una monja que quería que yo fuera redentorista, porque era amiga de los redentoristas. Siempre iba por la línea de la predicación. Bueno, en ese tiempo llegó otro padre claretiano joven, recién ordenado, que se llamaba el padre Javier. Y el padre Javier y yo conectamos mucho. Se convirtió en mi amigo, en mi director espiritual, y yo como en su compañero de ruta. Y aquí es donde viene el hecho que a mí personalmente me marcó mucho. Un día, un domingo por la mañana, eran como las 7 de la mañana, me dice, Rubén, yo había llegado temprano, la misa era a las 8. Me dijo, mira Rubén, acompáñame que voy a visitar en Monacillo, barrio de Monacillo, un sector, vamos a visitar, se llamaba Tierra Santa, vamos a Tierra Santa, vamos a visitar a una viejita, le tengo que llevar la comunión y quiero que me acompañe. Pues está bien. Pero usted no era sacerdote en ese momento. No, yo era un monaguillo. Adolescente. Muchacho de la parroquia que ayudaba a misa los domingos, servidor del altar. Sí, padre, vamos. Y fui con él. Y entramos a aquella casita. A mí nunca se me olvida porque como que ese fue el clic de mi vida, ¿no? Entonces entramos a aquella casita, una casita bien pobre de madera. Estaba la señora, entramos a su aposento, la familia nos recibió. La señora estaba sentada en la cama, en una viejita. Aún veo su rostro. Y aquella señora tenía cáncer, pero tenía cáncer en la boca, en el rostro. Estamos hablando de casi 40 años atrás. No había lo que tenemos ahora, ¿verdad? Las condiciones, en fin. Y el padre le dio la comunión, hizo aquella celebración. Cuando salimos, me dijo, ¿sabes qué, Rubén? Y yo le digo, ¿qué? Yo ni por $1.000.000 hago esto. Y yo le dije, ni yo tampoco. Pero entonces me dijo esta frase, pero como soy misionero y sacerdote, aquí lo hago. Y aquello a mí como que se me clavó en el corazón. El servicio de los claretianos caló hondo y fue parte de ese proceso en el que había sido incluido por Dios. A regreso de la pausa, padre Rubén Antonio González Medina nos habla de las peripecias que hizo para comenzar su vida en el seminario. Esto es Noticias 13 en Entrevista a Fondo. De regreso a Noticias 13 en Entrevista a Fondo, padre Rubén Antonio González Medina nos explica cómo acudió a tomar un examen para entrar al seminario y cuáles fueron las reglas de su padre. Un viejito de la parroquia, Benigno que se llamaba, que decía, tú vas a ser cura y yo te voy a ayudar. Tú vas a ser cura. Y don, usted me puede llevar, yo te llevo. Y me llevó. Y yo cogí el examen y me trajo a casa y yo dije que yo estaba de paseo y no dije nada. Cogí el examen, me aprobó, escribió el padre Talbot era entonces el rector del seminario, y me aprobaron. Pues yo no dije nada. A los pocos días, 15 días o así, llegó la carta que me aceptaba en el seminario. Cuando mi mamá vino aquí la carta, y mi papá, ahí se armó la tángana. Y dice que como yo, con un muchacho, que yo no sabía lo que él quería, que tenía que esperar. Entonces mi papá me dijo esto, mira, tú eres un jovencito, tú no sabes lo que tú quieres todavía, así que cuando tú te gradúes de cuarto año, tú decides lo que tú vas a hacer. Pero hasta entonces de seminario nada, usted se queda aquí. Yo tengo que cuidar por usted y por su educación. Y yo dije, pues está bien. ¿Respeto esa decisión? Sí, porque papi es papi, ¿no? Autoridad, autoridad. Y nosotros tampoco era que teníamos una guerra. Yo me callé, yo no volví a hablar de cura, de monja, de seminario, nada. Yo no... Pero siguió reflexionando. Claro. Y si había fiesta, yo iba a fiesta. Y había paseo, yo iba a paseo. Yo seguí mi vida normal. Pero no dije nada. En mi casa yo no volví a hablar de seminario, ni de cura, ni de que, nada, yo callado. El 12 de diciembre del año 1965,
estaba yo jugando Chinese checker con mi hermano en la sala y llegó mi papá. Y mi papá me dijo, mira Rubén, ¿y a qué universidad tú vas a ir? Estaba 7 meses ya de graduarme. Y yo le dije, yo no voy para la universidad, yo me voy para el seminario. ¿No que tú te vas para dónde? Y para el seminario. ¿Cómo que te vas para el seminario? Y dije, papi, tú no me dijiste a mí que cuando yo me graduara de 4º año yo podía hacer lo que yo quisiera y que yo podía decidir. Bueno, yo dije, pues ya yo decidí, yo me voy para el seminario. Pero tú estás loco, ¿pero a quién se le ocurre? Yo me voy para el seminario. Eso no se discute, ya eso está. Y además me van a tener que gastar un chavo, ya yo solo tengo resuelto. Mi papá se quedó así. No dice, pero este. No hablemos más de eso, tú me dijiste, así que yo cumplí mi palabra, a tu cumpleaños. Bueno, mis papás se quedaron un 12 de diciembre. Mi hermano me miró, abrió los ojos así de grande, pero ¿cómo dice? Pues yo siempre he sido libre, en el sentido de que me expreso y digo lo que tengo que decir con respeto, pero lo mantengo. Bueno, pasó como un mes y al mes llegó mi papá con un sobre, unas cartas. Me dice, bueno, ya que te quieres ir al seminario, por lo menos te jesuita. Y me traía toda una documentación de la Universidad de los Jesuitas en Fordham. Y me dijo, porque como tú te vas a salir, no vas a durar. Tú no vas a durar ahí, porque yo sé que tú no vas a durar ahí. No vas a durar ahí. Por lo menos los jesuitas estudian 2 carreras. Y si te sales de una, te quedas con la otra. Y yo le dije, yo no me voy a salir y yo no quiero ser jesuita, yo quiero ser claretiano. Me dijo, ¿qué quieres ser qué? Y dije, claretiano. ¿Y qué es eso? Misionero. Pero misionero. Entonces mi mamá abrió los ojos y me dijo, pero te vas a ir, nos vas a dejar, porque por lo menos si eres cura aquí en el diocesano, he dicho, es que yo no quiero ser cura diocesano, yo no quiero ser jesuita, yo quiero ser misionero, yo me siento llamado a la misión, así que yo me voy de misionero. Aquellos pasaron unos meses terribles. En marzo se murió mi abuelo, yo estaba muy ligado a mi abuelo, muy querido. Entonces mi papá decía, ya no se va al seminario, ya no se va porque se murió el abuelo y se queda. Mira qué tal, que no me voy, yo me voy en junio, ya eso está decidido, yo me voy al seminario. Hablé con el padre Francisco Martínez, que entonces era el provincial, y previo a eso, es curioso cómo doy el salto, porque aquel encuentro con el padre Javier marcó mi vida, pero previo a eso yo había ido 3 veces a hablar con el superior de los dominicos, porque en el fondo me atraía a los dominicos, y nunca lo encontré. Nunca pude hablar con él. Incluso escribí una carta y la fui a echar al buzón y cuando yo la iba a echar, dije, ay, no le voy a echar nada. Y la rompí. Ahí fue cuando yo dije, no, claretiano. Esta es la vida que yo quiero. Curiosamente, mi mamá tenía un librito de oraciones al que había sido escrito por San Antonio María Claret, el fundador de la comunidad, que se llamaba Camino Recto, un libro de oraciones. Y yo de pequeño había leído muchas veces esa oración que decía, oración al beato Padre San Antonio María Claret. Un día hablando con el padre Martínez, había un cuadro en la iglesia y digo, padre, ¿quién es ese santo tan feo que está ahí? Me dice, ¿cómo que santo feo? Ay, padre, porque ese santo es feísimo, mire la cara. Sí, parece que está enojado. Y me dice, ese no es ningún santo feo. Muchacho, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Ese es San Antonio María Claret, un gran misionero. Y tienes que conocer la vida. Y entonces me dio un librito de la autobiografía. Todos esos pequeños elementos fueron como dando forma a la opción. Entonces fue una educación sana en la familia, una educación donde mi papá nos dio lo mejor que le podía darnos, ¿verdad? Un trabajo apostólico en la parroquia, un contacto con unos misioneros perseguidos, pero que tenían ese celo por amor a Dios. Y ahí todo ese conjunto, ese sancocho, pues dio este producto. Fue un escenario perfecto, porque parece que Dios está con nosotros durante toda nuestra vida. Fue marcando el camino hasta que usted decidió entrar al seminario. Pero eso no garantizaba que se iba a quedar. Es correcto. No iba a garantizar que se arrepintiera. Correcto. Cuando llegó al seminario, ¿con qué se encontró? Pues mira lo que pasa. ¿A qué seminario voy? Pues el padre Javier, muy sabio y muy gran amigo, cuando yo le dije, padre, yo me voy a la congregación, me dijo, Rubén, necesitas 2 vocaciones. Yo me quedo mirando así. ¿Cómo que 2 vocaciones? Me dijo, 2 vocaciones. La vocación a la congregación. Y se reía, era muy pícaro. Y me dice, y la vocación para vivir con españoles. Porque los españoles no somos fáciles. Entonces digo, padre, así, vas a tener que ir a España
y España es Europa, otra cultura. En aquel entonces, Francisco Franco era el dictador. Por lo tanto, estamos hablando de un régimen muy distinto a la España que se conoce ahora. Todo esto era una aventura. Y yo soy un aventurero por naturaleza, me encanta. Y yo dije, vamos para allá. Cuando yo llego a España, nunca se me olvida la primera, yo tenía 16 años, me gradué de cuarto año en mayo 5 y en junio 21, 1966. 66, llegaba yo a Madrid, España. En el corazón de un joven aventurero que le gusta la aventura y que desea hacer lo que quiere ser, te encuentras con otro grupo de jóvenes con las mismas inquietudes, queriendo ser misioneros, y en un espíritu muy, muy nuestro de la comunidad, la congregación nuestra. ¿No chocó la cultura? Un puertorriqueño, Pues claro que más de choca. 10 españoles. Choca porque estamos hablando de personas que nunca conocen América, no han venido nunca. Nosotros por lo menos hemos oído, hemos estudiado, el viajar te abre camino, pero en aquel entonces la mentalidad era un poquito cerrada y mis compañeros pues dentro de su mentalidad pues a veces yo me prendía, yo decía, yo me quité el taparrabo, me lo quité en el aeropuerto, ¿sabes? Y cuando me prendía me ponía así enérgico. Estas cosas que pasan entre muchachos. Pero realmente fue una aceptación muy plena porque lo que une es el ideal de querer ser misioneros. Y aquellos muchachos como este servidor teníamos el mismo ideal. Ese ideal de servicio lo llevó a terminar la nueva etapa en la que se encontraba. Aún faltaba mucho por recorrer. A regreso de la pausa, Padre Rubén Antonio González Medina nos cuenta las razones por las cuales regresa a Puerto Rico a los 22 años, pero era parte del aprendizaje necesario para formarse como sacerdote claretiano. Esto es Noticias 13 en Entrevista a Fondo. De regreso a Noticias 13 en Entrevista a Fondo. Padre Rubén Antonio González Medina vivió una diversidad de experiencias que lo hicieron crecer y su deseo por seguir lo que ya había comenzado era más profundo cada día. Y allí terminé yo mis estudios en el seminario diocesano de Paso Ancho. Yo pasé de un seminario donde éramos 100 y pico, casi 200 seminaristas, a una pequeña comunidad en un barrio. Por eso digo que Dios va preparando a uno poquito a poco. Voy a este barrio, se llama Heredia. Allí teníamos un colegio, Colegio Claret, continué colaborando como educador y los seminaristas vivíamos en una casita al lado de la iglesia, nuestra vida de comunidad. Y atendíamos pastoralmente el barrio. Y nos acompañaba un sacerdote, un misionero, el padre Jesús Aramendía, que era nuestro formador. Y allí, entre los estudios de la mañana, el apostolado y después el colegio, pues fuimos, ¿verdad?, desarrollando las habilidades y las claves que tenemos. Ahí me ordenaron diácono. Bueno, antes de ir a Costa Rica ya había hecho mis votos perpetuos, que lo hice en Corazón de María, y fui ordenado diácono ahí, en Costa Rica. ¿Qué año? Eso fue, yo creo que por el 72. Pues yo tuve después 2 años de diácono, sirviendo como diácono, en el año 72. Mi papá entonces fue. Claro, una vez que yo empecé el proceso, ya mi papá se dio cuenta. Los primeros años siempre me escribía, y cuando quiera te puedes venir, y cuando quiera te puedes venir. Una vez que mi mamá me visitó en España y se dio cuenta que esa era mi vida y que yo estaba contento, pues ya cambiaron las cartas. Y desde ese momento mis padres comenzaron a apoyarme, porque ya se dieron cuenta que no era simplemente un capricho o una estrella fugaz. Y todo esto fue cambiando. A mi ordenación de diácono, porque fue en Costa Rica, mi papá me acompañó y él participó en la ordenación. Allí estuve 2 años. Y en el año 1975, en el 74, porque allá el curso es distinto desde acá, yo terminé los estudios en diciembre. Y pues hice la propuesta para la ordenación. Era el año de la fe. Pablo VI había declarado el año de la fe. Bueno, esto es lo más curioso del caso. Y entonces, pues yo fui a hablar con el señor cardenal y le digo al señor cardenal, Eminencia, mire, ya yo terminé los estudios, aquí están las notas, ¿verdad?, el permiso de los superiores, y yo desearía, pues si usted así lo considera oportuno, que me ordenara presbítero. Entonces el cardenal me dice, pero mira Rubén, si el Papa ha declarado un año de la fe,
y quieren ordenar 500 sacerdotes. ¿Por qué no te vas a Roma? Y dices, yo no voy para Roma a ordenarme. No, señor. Mire, allá, en Roma. ¿Quién me conoce en Roma? Dice, 10 años he estado esperando en la parroquia para que yo me ordene. Yo quiero ordenarme en Puerto Rico. Me dice, pero tú sabes que yo tengo que ir allá. Eminencia, yo espero. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Usted vaya a sus asuntos, que yo espero. Porque yo le había propuesto una fecha. La fecha que yo había propuesto en aquel entonces era el 6 de enero. Yo quería ordenarme el Día de los Reyes. La fiesta de los Reyes para mí es muy importante. Entonces coincidía que el Papa tenía que estar en Roma. Pero yo tengo que estar en Roma. Y, bueno, pues usted es lo que usted me diga. Entonces me dijo, elígete 2 fechas más. Y yo escogí el 28 de febrero, que era el cumpleaños de mi mamá, y el 9 de febrero, que era mi cumpleaños. Y se las presenté al señor Cardenal. Y entonces él miró y me dijo, ¿por qué quieres el 28? Porque es el cumpleaños de mi mamá. ¿Y por qué quieres el 9? Porque es el cumpleaños tuyo. Ah, pues cogemos la tuya. Vamos a darte ese regalo, me dijo el cardenal. Y entonces fijamos la fecha para el 9 de febrero, que era domingo, en la parroquia del Corazón de María. Y ahí fue cuando fui ordenado presbítero por el señor cardenal. Y ya ahí no hay marcha atrás. De ahí me mandan, mi primer destino fue a República Dominicana. Y comienza entonces La su trayectoria vida ministerial. Me mandaron al seminario, a acompañar a los seminaristas de la comunidad. Ya entonces en República Dominicana tenemos un grupito de puertorriqueños y ya me tocó a mí acompañar durante 3 años el proceso formativo. Ahí es cuando entro yo en contacto con la dimensión formativa. Entonces, ya en ese momento, los claretianos están no solo en Puerto Rico, sino están creciendo en la República Dominicana. Y creciendo en Puerto Rico, porque esos son los años donde tuvimos el mayor número de jóvenes puertorriqueños ordenados, que llegamos a ser 15 sacerdotes claretianos puertorriqueños. Y eso fue un momento muy interesante de madurez. Entonces íbamos a estudiar, ellos iban a estudiar a República Dominicana. Ya no van a estudiar ni a Costa Rica, ni En aquel a entonces, España. en esa época no. En esa época no. A España los últimos que fueron eran al noviciado. Después entonces se cambió el noviciado más en la realidad latinoamericana y se mandaban a Guatemala, que es donde actualmente se envían los de la zona nuestra del Caribe. De ahí damos un salto al momento en que usted recibe la llamada del Vaticano para convertirlo en obispo de Caguas. ¿Cómo fue eso? Bueno, hay un pequeño lapso y es que para entender, yo trabajé 3 años en República Dominicana como formador, me vuelven a Puerto Rico, trabajé en Banscoy 3 años. Terminado ese proceso, me eligieron del Consejo de los Misioneros Claretianos en el Caribe y regreso a República Dominicana a trabajar en Puerto Plata. En Puerto Plata estuve 6 años. Luego de Puerto Plata me trasladaron a San Francisco de Macorís, que estuve 3 años. Por lo tanto, yo tuve un total de 12 años de vida misionera en República Dominicana. Cuando termina mi periodo en San Francisco de Macorís, me trasladan a Puerto Rico y me envían a la parroquia de San Antonio María Claret. Al año de estar ahí, me trasladan a la parroquia de San José Obrero. Y ahí es para que empalmes con lo que acabas de decir. Pues un día, en ese ínterin, yo pertenecía al Consejo de los Claretianos. Terminado mi periodo de servicio, porque uno compagina, ¿verdad?, su servicio pastoral, pero también al interior de la comunidad. Estando en el año 1998, me eligieron superior de los misioneros claretianos del área de las Antillas, que comprende Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y Haití. Estaba yo, como siempre he trabajado activamente en la pastoral, en la arquidiócesis, animando una actividad en el santuario de Nuestra Señora de la Providencia, que era el día que se bendecía la Plaza de la Cruz Grande. Bueno, ese mismo día, fue sábado, yo recibí una llamada telefónica del delegado apostólico, que entonces era Monseñor François Baquet, y me dijo, Rubén, ¿cuándo usted
yo tengo que hablar con usted cuando usted viene a República Dominicana. Y yo le dije, pues mire, mi excelencia, casualmente el domingo yo tengo que ir a República Dominicana. Y entonces me dijo, eso fue 18 sábado, 19 era la Providencia. Y le dije yo, él me dice, pues el lunes yo le quiero ver, tengo que hablar con usted. Y yo pensé para mí adentro, ¿en qué lío nos hemos metido los claretianos? El delegado apostólico me está llamando a mí, porque un delegado apostólico llama, ¿verdad?, cuando hay situaciones. Y yo le dije, mire, excelencia, lo lamento, pero yo el lunes no puedo, porque el lunes yo llego a República Dominicana, pero salgo para Cuba, que tenemos una asamblea de la congregación. Y ya eso está planeado, entonces los permisos para entrar a Cuba es un problema. Entonces me dijo, pues no se preocupe, usted viene directamente del aeropuerto, cuando llegue, el domingo cuando usted llegue, viene directamente del aeropuerto a la Nunciatura. Y yo decía... Ahora sí estoy más asustado. Yo digo, pues esto tiene que ser algo grande. Bueno, y no le di mayor importancia, ¿verdad? Eso fue el sábado. El domingo pues celebré la misa como de costumbre y por la tarde cogí el avión y llegué a República Dominicana. En aquel entonces yo llegaba a las 5, pero había un cambio de hora. Por tanto, cuando yo llegué a la Nunciatura, el servidor que estaba allí me dijo, no, pero la cita suya es a las 5 y aquí son las 4 porque había un cambio. Sí, un cambio de... una hora de diferencia. Pues yo vengo ahorita. Entonces me fui y tal, y volví. Y a las 5 de allá, que eran las 6 de acá, pues entonces me recibió el señor delegado apostólico y en una salita que hay allí me dice, buenas, padre, ¿cómo está usted? Y yo, pues muy bien. ¿Y usted sabe para qué le llamé? Y le digo, pues no sé, ni tengo la menor idea. Y entonces me dijo, bueno, lo que pasa es que el Santo Padre le pide que acepte el gobierno pastoral de la diócesis de Cagua. La preparación académica, su humildad y el trabajo que se hacía en cada misión lo prepararon para algo totalmente distinto. Al regreso de la pausa, Padre Rubén Antonio González Medina explica todas las excusas que daba al enterarse del nombramiento que le hizo el Sumo Pontífice. Esto es Noticias 13 en entrevista a fondo. De regreso a Noticias 13 en entrevista a fondo, Padre Rubén Antonio González Medina nos cuenta cómo se enteró de su nombramiento como obispo de la diócesis de Caguas. Fue en una reunión en la Nunciatura en la República Dominicana. Y yo me quedo mirando y le digo, ¿y de qué me conoce el Papa a mí? Y sí lo conoce, le digo, pero excelencia, yo lo que soy un misionero, yo tengo título, yo no estoy preparado para esto. Me dice, sí, eso ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. Pero mire, y todo lo que yo decía, eso ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. Pero mire qué tal cosa, eso ya lo sabemos. Lo último que se me ocurrió ante ese forcejeo, ¿verdad? Yo dije, pero mire, excelencia, yo soy religioso. Después uno de inocente, ¿verdad? Como si no lo supiera. Ah, ¿usted es religioso? Digo, sí, yo soy religioso. Y como usted comprenderá, yo debo comunicarme con mi superior general, porque nuestra Constitución dice que no podemos aceptar ningún cargo, ni prelatura, ni un nombramiento, sin que el Papa lo mande expresamente y sin que lo autorice el superior general. Ah, pues consulte. Y ahí quedó pero no diga nada. ¿Y a quién se lo voy a decir? Si aunque yo lo diga, nadie me va a creer, dije yo. Digo, pero por si acaso, eso se supera, ¿verdad? ¿Qué fechas podemos? Yo, pero ¿cómo que qué fecha? Voy a consultarlo primero. No, pero dígame una fecha, me dijo. Y a mí le dije, bueno, pues, eso fue en noviembre. Bueno, pues el 8 de diciembre, en la fiesta de la Virgen, y el 12 de diciembre, en la fiesta de la Virgen. Usted me hace por decir. Entonces, pues gracias. Pues muy bien y tal. Me invitó a cenar. ¿Y qué le gusta? Pues una pizza. Esa noche comimos pizza. Porque aquí no hay comida, pizza, y nos comimos una pizza. Pues me fui. Pero no diga nada. Digo, ¿pero a quién se lo voy a decir? O sea, si yo le digo a la gente, a mis hermanos de comunidad, ellos se van a morir de risa. No lo van a creer. Además no es la fiesta de los santos inocentes, es el día 28. Bueno, y me fui y olvidé eso, me fui a mi asamblea, tal. Yo no le di mayor importancia, o sea, yo no volví a pensar en esto hasta el día de San Ambrosio. ¿Día de San Ambrosio? No, 2 días antes, el día 5, me llama el delegado otra vez. Él estaba en Puerto Rico, que había reunión de obispos. Me dijo, ¿qué usted va a hacer el jueves? Digo, ¿por qué? Porque yo tengo que hablar con usted. Ah, bueno. ¿En dónde? Pues en las Siervas de María.
Ah, pues muy bien, excelente. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. Así. Pues allí estaremos, excelencia. Cuando yo llego, me entregó un sobre. Y digo, ¿y esto? Y se lea. Cuando yo leo, era el nombramiento. La carta del Papa. Y digo, ¿y esto? Y me dijo, pues, que usted es obispo. Y yo, ¿pero cómo? Pero sí, usted ha sido nombrado obispo. ¿Qué le parece? Le digo, ¿qué me parece? ¿Que me ha cambiado la vida? Me dice, pues sí, le ha cambiado la vida. Entonces, así medio en broma, ¿verdad? Muy amistosa. Me dice, no se preocupe, lo haremos público el 12 de diciembre. Cuando uno hace memoria histórica, el 12 de diciembre del año 1965, yo le había dicho a mi papá, me voy al seminario. Mi mamá me había dicho, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién se va a...? Y dije, hay que ser fiel, Dios llama y yo me voy. Tú te casaste y fuiste feliz, yo me caso. La fidelidad vivida en las altas y las bajas que podemos tener en nuestra limitación, debilidad o pecado, Dios no falla. Dios no falla. Entonces, el 12 de diciembre del año 2000, pues se hizo público que me habían nombrado obispo de la diócesis de Cagua, precisamente en Cagua, ¿verdad? Ahí fue. Vino el señor arzobispo y se hizo públicamente el nombramiento. Y así fue. Es increíble cómo se da toda una vida, cómo el Papa puede cambiar también. Los designios de Dios, es decir, Dios es el que llama, Dios es el que elige, Él sabe por qué, ve nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestros pecados. Pese a todo eso, su misericordia es infinita. Y por eso la llamada hay que responderla en la generosidad. Esto no es para mérito de uno, ni para... Mire, yo ni lo pedí, ni lo escribí, yo no hice campaña, ¡ay, voten por mí, aquí estoy yo! No, eso se fue dando. Cuando yo estaba en mi periodo de sacerdote joven, recuerdo que uno de mis superiores me dijo, mira Rubén, tienes que sacar un título, tienes que prepararte bien porque tú eres puertorriqueño, eres el primero de los puertorriqueños claretianos y algún día la iglesia va a pensar en ti para ser obispo. Y yo le dije, mira padre, a mí no me interesa ser obispo, yo quiero ser misionero, yo no voy a sacar un título para aspirar a ser obispo. Si Dios quiere que yo sea obispo, pues yo llegaré a ser obispo. ¿Cómo sin título? O sea, no es que yo menosprecie, por favor, porque eso no quiere decir que yo no haya estudiado, que no me haya preparado, pero yo prepararme en conciencia, ¿no? Para decir, pues voy a estudiar, porque algún día... No, o sea, el carrerismo no está dentro de mi visión. Yo siempre he querido ser misionero. Yo era lo que le decía al nuncio la primera vez, le dije, pero yo soy un misionero, es decir, yo soy un cura de barrio, yo estaba en San José Obrero, en una capilla, en una parroquia de caserío, me encantaba mi ministerio, mi servicio. Digo, me saca de ahí, yo de administración no sé nada, entre comillas. Me dice, ¿cómo que usted no sabe si usted es el superior de los claretianos? O sea, no diga tampoco que no, o sea, tampoco es que cojan a cualquiera, pero a lo que voy es que no se trata de ir buscando opciones ni preparando caminos para llegar a estos servicios, ¿no? Esto uno lo hace con alegría y lo hago como parte de la misión. Yo he querido, ha sido mi ruta, ¿no? Ser misionero obispo, no, y obispo misionero. Cuando yo era estudiante, había una frase que se decía entre nosotros, estudiante misionero, misionero por delante. Es decir, primero eres misión y después estudia. Es decir, estudia para la misión, pero que la misión sea sacerdote misionero, misionero sacerdote. Obispo misionero, misionero obispo. Es decir, el concepto es distinto. No es que esté mal, pero lo que voy es a la llamada, ¿verdad? Entonces, dentro de todo esto, pues esta ha sido la trayectoria y he estado aquí sirviendo en la diócesis de Cagua durante 15 años. Usted recibió otra llamada del Vaticano, pero en esta vez desde un país de África. Misión. Cuéntanos cómo recibió la llamada cuando le dicen, Padre Rubén, usted se va a mover a Ponce ahora. Estas son las cosas curiosas. Era el día 10 de diciembre, cerca de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Cuando se está acercando la fiesta de la Guadalupe, yo digo, ¿con qué rosa vendrá ahora? Ese 12 de diciembre. Siempre trae algo.
Esa cercanía siempre te algo. Pues estaba yo temprano haciendo la oración cuando suena el celular en la capilla y yo veo que pone Nigeria. Y yo digo, Nigeria. Estoy entre los salmos. Nigeria. ¿Quién me llama a mí de Nigeria? ¡Clic! Y corté la llamada. 4 veces. ¿Por qué corté la llamada? Porque los obispos recibimos muchas llamadas y yo teléfono que no identifico, y sobre todo cuando son países hay que tener mucho cuidado por la cuestión del robo de identidad y todo esto, ¿verdad? Uno va cogiendo, los años te dan cierta prudencia. Pero en la 4ª llamada dejaron correo de voz, y era el señor delegado apostólico que me decía, Excelencia, lo llamaré más tarde. Y yo, es el delegado. Ya había terminado de rezar, cerré el libro. Y pues entonces lo llamé, no respondió, pero a los 2 minutos, Nigeria. Y entonces yo dije, Excelencia, disculpe, buenos días. Y entonces yo dije, bueno, dice Nigeria, pero a lo mejor es que está por el área, pero entonces... Por el roaming. Sí. Pero no, él estaba en Nigeria, estaba de vacaciones, yo sabía que estaba en Nigeria. Por eso cuando yo vi Nigeria, que caigo en cuenta con la voz, yo digo, pero es el delegado que está de vacaciones. Digo, ¿qué ha pasado? Ni por aquí. Me dice, Excelencia, disculpe la hora, yo sé que es muy temprano. Quiero comunicarle que el Santo Padre lo ha designado para ser el sucesor de Monseñor Lázaro en Ponce. Y dije, ¿qué? Sí, Excelencia, usted, yo, pero está hablándome a mí. Yo, me digo, sí, usted mismo. Pero ¿cómo es? Pero volvimos al diálogo, ¿no? Que yo que y él que sí y yo que no. Al final me dio esta frase. Usted es misionero claretiano, ¿verdad? Y dije, sí. Pues el Papa quiere un claretiano, un misionero allí. 4 de la tarde, ring, Nigeria, otra vez. Excelencia, ya tiene la fecha. Y yo, pero usted no me dijo, sí, pero usted sabe. Y yo, bueno, pues he pensado el día 22 de diciembre. ¿Por qué elegí el 22 de diciembre? Una cuestión de respeto, de cariño, porque si yo dígalo el día 12, Virgen de Guadalupe, le daño las navidades a la gente, a la diócesis, es decir, íbamos a comenzar las misas de aguinaldo. Ustedes ven el anuncio como ha caído a los hermanos de la diócesis de Caguas, les cayó como un jarro de agua fría dentro de la visión, es la parte humana, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, el 22 es Día de la Bandera puertorriqueña, punto clave dentro de que es un obispo puertorriqueño a una diócesis que está en Puerto Rico. Segundo, el 22 se hace público, la gente llora, protesta, entra en conflicto, pero el 23 ya hay que empezar a preparar las cosas porque llega Nochebuena. Entonces los sacerdotes cuando reciban la noticia, pues no les queda más remedio que hay que celebrar Navidad y no pueden ir a celebrar Navidad porque esto es como si me hubiera muerto, ¿no? Pues entonces, de esa forma, el señor delegado me dijo, pues mira, es buena fecha, porque esto hay que mandarlo a Roma, porque recuerden que es Roma quien dice la fecha. Y mientras el Santo Padre no lo haga público, nadie puede decir esto. Por eso, cuando se filtran las informaciones, crea problemas. Hay situaciones muy, muy difíciles, ¿verdad? Retos a corto plazo en Ponce. Aprender. Es decir, para mí es muy importante que la gente entienda, primero, que no es que me llevan a Ponce. La gente dice, ¡ay, se lo llevan! Nadie me lleva, a mí me envían. Y esto es muy importante tenerlo presente. O sea, uno no es llevado, uno es enviado. Y este es el camino de la iglesia, este es el camino ordinario. ¿Y usted cómo se siente? Puede pensar, pues con sentimientos encontrados. Bueno, cuando yo entré y opté por la vida misionera, esta es mi vida, por lo tanto voy contento y alegre. Y lo que dejo atrás, pues aquí las palabras de San Juan Pablo II, ¿no? Recuerda con gratitud el pasado, vive con pasión el presente y proyéctate hacia el futuro. Fueron 15 años como obispo de la diócesis de Caguas, ahora tiene otra misión, como obispo de la diócesis de Ponce, la segunda de mayor antigüedad de la isla, y la historia continúa escribiéndose. Hasta la próxima.